Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un muy buen inicio de semana. Esta es la explicación de la semana 16 para alumnos de Matemáticas 4 de la preparatoria número 7. Esta clase va a ser para explicarles acerca de las funciones racionales, de las funciones exponenciales y logarítmicas. Junto con la función racional vamos a explicar lo que es una asíntota, que son algunos de los elementos que les dejé investigar al principio de este parcial. En esta explicación nos vamos a basar prácticamente todo en digital, porque como pues ya es la penúltima semana del semestre, necesito que se lleven una idea general de lo que son estas gráficas para aquellos que se vayan a físicos y químicos, y los de sociales y económicos, pues que se lleven mínimo un conocimiento general de qué se trata esto. Que sepan de qué hablamos con una asíntota, a qué nos referimos cuando estamos hablando de una función racional y cuáles son las características que hay que evitar para poder tener un resultado, y en las funciones exponenciales y logarítmicas cuál es la relación que hay entre ellas, porque se dice que una es la inversa de la otra y qué características debemos de cuidar también en estas. Para empezar, vamos a dejar en claro que es una función racional. Una función racional se refiere a aquella función que está formada por dos funciones polinomiales. En este caso, esta es una función racional en la cual tengo un polinomio arriba y un polinomio en la parte de abajo, o sea, uno en el numerador y otro en el denominador. Característica que debe tener un polinomio es que pues vamos a tener variable. Si no hay variable, pues no podemos llamarlo polinomio. Y cuando hay solo un término, ahí también puede que no se trate tanto de un polinomio porque a veces se puede reducir. Entonces vamos a referirnos principalmente a aquellas en donde tenemos más de un término y está en la parte del denominador. Si solo está en el numerador, entonces estoy hablando de una función polinomial normal, pero para que sea racional también debo de tener esa variable en la parte de abajo. Aquí hace la división que arriba está P y abajo está Q, o sea, más o menos para que nos demos una relación. Y aquí, para cuando nosotros queramos hablar de asíntota, bueno, más bien, cuando nosotros queramos sacar el dominio de esta función, la característica es fijarnos en las asíntotas. Las asíntotas, cuando ustedes investigaron, son esas líneas en las cuales no puede una función racional el dato con el cual no podemos sustituir porque se nos va a indeterminar nuestra función. O sea, no voy a poder obtener un resultado a la hora de sustituir cierto dato. Eso es una asíntota. Entonces, aquí, para poder saber a qué dato nos referimos con la asíntota, se puede lograr intentando conocer cuál es la raíz del polinomio que está en el denominador. O sea, nosotros ya vimos en las semanas anteriores que para sacar una raíz podíamos despejar, o sea, dejar a la x solita igualando a 0 y despejar, y esa es la raíz. Entonces, pero en este caso solo nos vamos a referir a sacar la raíz de abajo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que ya les he repetido muchas veces que no podemos dividir entre 0, porque cuando dividimos entre 0, nuestra función se hace indeterminada. Eso es lo que pasa en este caso. Como buscamos que no se nos indetermine, entonces vamos a estar cuidando que acá abajo no se nos haga 0. Y esa es la forma de encontrar la asíntota. Lo vamos a ver ahorita cómo se logra encontrar las asíntotas de una manera muy sencilla en el GeoGebra. Pero primero que tengan una relación, ¿cómo se dice? Sí, que lo relacionen con algo de despeje. En este caso tenemos dos funciones, arriba x menos 3 y abajo 7x menos 21, que son las dos funciones. Aquí se les olvidó poner la x. Ambos son polinomios de grado 1. ¿Por qué? Porque el máximo exponente es 1. Para encontrar el dominio, primero debemos determinar las raíces de qx, o sea, del denominador. Para encontrarlas vamos a igualar a 0 qx y realizar el despeje, o sea, 7x menos 21 igual a 0. El menos 21
pasa como 21 del otro lado. Estamos simplemente despejando siguiendo reglas de despeje. El 7, como está multiplicando, pasa dividiendo y queda de esta forma. 21 entre 7, 3. ¿Eso qué significa? Que 3 es la raíz del polinomio del denominador, o sea, es la asíntota. ¿Por qué? Porque cuando yo sustituyo el 3 en mi denominador, se hace 0 y eso hace un dato indeterminado. Hagamos el procedimiento. Si yo sustituyo en esta función el 3 menos 3 entre 7 por 3 menos 21. Esto es igual, 3 menos 3, 0. Ya tenemos un 0 arriba, pero ahí no pasa nada. Un 0 arriba, pues es 0. Pero lo que debemos de buscar es que no haya un 0 abajo. 7 por 3, 21. 21 menos 21. Esto es igual a 0 entre 0. El 0 arriba no hay problema, es 0, pero el 0 abajo hace algo indeterminado. Si ustedes toman su calculadora y escriben en la calculadora cualquier dato entre 0, automáticamente la calculadora les va a aparecer error o syntax error o indeterminado o algo así les va a aparecer en su calculadora porque pues, es un dato que no podemos determinar. Entonces, esto es lo que hace la asíntota. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me voy a graficar esta función en el GeoGebra, lo que va a pasar es que mi gráfica puede estar por cualquier parte del plano cartesiano menos tocando la x3. Y ahorita lo vamos a comprobar con el GeoGebra. Y acá hay otra. Igual, pero acá ya ponen un polinomio más complicado. 5x cúbica menos 45x cuadrada más 135x menos 133. Nos dicen que es de grado 3. ¿Por qué de grado 3? Porque ese es el máximo exponente. Y al ser este el máximo exponente, pues ese es el grado que toma. Y luego nos dicen no es fácil calcular sus raíces, pero se pueden encontrar que el dominio de la función de hecho tiene una raíz que es 3 menos 2 quintos a la 1/3. Incluso verificar que es una raíz puede presentar dificultades. Por esta razón, solo abordaremos los casos cuando Qx es de grado menor o igual a 2. O sea, solo cuando tengamos grado 1 o 2. En esa forma lo vamos a hacer manual. Pero, como les acabo de explicar hace un rato, nosotros vamos a ver cómo hacerlo mediante el GeoGebra. Vamos a empezar con este polinomio. Siempre cuando escriban un polinomio, acostúmbrense a poner paréntesis para determinar quién es el numerador y quién es el denominador, o sea, quién está arriba y quién está abajo. El numerador en este caso es x menos 3, eso va en la parte de arriba. Fuera del paréntesis pongo el entre, o sea, la diagonal, y ahora el denominador, que en este caso es 7x menos 21. Ya está así. A la hora que yo le doy Enter, espera un momento, y aquí pasó la función tal y como está, y nos pone esta línea recta. ¿Por qué? Ya sé. En este caso, ay, perdón. En este caso, nos quedó una línea recta porque si yo, ¿cómo se dice? Factorizo esta función, tienen en común el denominador el 7. 21 y 7 son múltiplos. Entonces, si yo factorizo, me queda 7 por x menos 3. Y el x menos 3 de arriba con el x menos 3 de abajo se eliminan. Y eso hace que solo nos quede un séptimo como función. Y un séptimo es una línea horizontal. Por eso nos sale aquí lo de la asíntota. Porque se podía reducir. Pero en cambio, cuando trabajamos con otro tipo de funciones, ahorita vamos a ver otra,
Aquí prácticamente ocurre lo mismo. No, perdón, en esta no se puede hacer eso porque sí tenemos tercia y nos queda, si yo saco el 3, x más 5, se pueden eliminar y ocurre lo mismo que acá. Vamos a tener líneas rectas, ¿por qué? Porque podemos reducir la fracción, pero esta es una actividad que ustedes van a realizar. Ahorita les voy a explicar cuándo ocurre lo de la asíntota. Aquí tomen en cuenta que aquí es g de x, de esta forma me voy a dar cuenta si ustedes ven el video. Y ahora sí, en este ejercicio es donde voy a determinar bien lo que son las asíntotas. Aquí no se pudo determinar por el tipo de función que era, porque se puede factorizar y reducir la fracción. Y solo nos queda un séptimo, por eso es que queda una línea recta. Pero la vamos a eliminar. Ahora sí, vamos a poner esta función para que analicemos cómo es una función racional. X cuadrada menos 4 entre x menos 4. Aquí ya nos quedó. ¿Cómo obtener las asíntotas en algo así? Cuando nosotros vamos a determinar la asíntota, vamos a buscar aquí en estos menús dónde se localiza. No, perdón, no está en el menú. Nos vamos a ir a la barra de entrada y aquí vamos a anotar asín. Y así se dan cuenta, aquí empiezan a aparecer varias opciones. Ustedes van a tomar la que dice asíntota función. ¿Y qué van a hacer? Aquí en medio van a poner la función nuevamente. X cuadrada menos 4 entre, bueno, ahorita les digo qué cambio vamos a hacer. X menos 4, pero, bueno, aquí lo tengo que abrir, cerrar. Siempre, como les comentaba hace un rato, es importante poner entre paréntesis el numerador y el denominador. Estos paréntesis negros indican que estamos englobando todo lo que se le va a sacar asíntota. Ya cuando le damos enter, ya no nos pone acá arriba la función. Lo que hace es ya poner las asíntotas, o sea, los puntos a los que no va a tocar nuestra función. En este caso, vamos a mover tantito para acá para que se logre ver. Y es en x más 4 y x4. Aquí en el x4 hay una línea vertical y esta función x más 4 es esta línea. Y esas son las asíntotas que tiene esta función. Y así las vamos a estar obteniendo. O sea, son las líneas a las cuales nosotros no vamos a poder sustituir. O sea, si yo sustituyo la x por el 4, este 4 si lo sustituyo acá, 4 menos 4, 0, ya se nos hace el 0 en el denominador y ya no está determinado. Y acerca de la y es por despeje. Cuando yo despejo esta función, si recuerdan cuando vimos inversa, nosotros realizábamos despejes y a eso se refiere con esta asíntota. Con las asíntotas que van cuando se despeja, o sea, qué datos no podemos sustituir no vamos a poder obtener en y más bien. Entonces, es una forma muy sencilla de realizarlo. A ver, vamos a hacer la otra de la misma forma. Aquí se puede, ¿cómo se dice? Simplificar. Como tengo al cuadrado y con menos, x menos 5. Entonces el x menos 5 de arriba se elimina, con el x menos 5 de abajo. Por lo tanto, esta función es igual a que tuviéramos x más 5 entre x más 7 y vamos a anotar las dos para que se den cuenta. Vamos a poner primero completa, así como está aquí. Aquí aparece como x
al cuadrado menos 25 entre, aquí abrimos doble paréntesis, 1 para el x menos 5, que multiplica al x más 7. Aquí está en general, tal y como nos lo están dando. Y van a ver que es la misma, así yo anotara x más 5 entre x más 7. Si se dan cuenta, una está arriba de la otra. Fíjense cómo está la gráfica verde. Si yo le quito color, es la misma que la gráfica café. Pongo la verde. Se dan cuenta que están ocupando el mismo espacio porque estamos hablando de la misma función. Nada más que aquí se realizó la factorización. Ahora, una vez que ya tenemos aquí la función, nosotros no queremos simplemente ver la función, queremos saber cuál es la asíntota. Entonces lo que se hace es poner asín con función y en medio, aunque sea tedioso, hay que poner la función, ya sea que pongan esta o esta, cualquiera de las dos. Yo voy a ponerla debajo para rapidez de escribir. X más 5. Aquí puse igual. Ahí está. Y aquí x más 7. Creo que sí, se me fue un paréntesis de más. Ahí está. Déjenme ver. ¿Qué pasó aquí? No me fijé que lo noté bien. A ver, lo voy a poner completo. Así, vamos a ver si aparece la misma. Si no, es pues que no tiene asíntotas. Sería x cuadrada menos 25. Ya sé que hice. No puse la división, por eso no salieron las asíntotas. X menos 5 por x más 7. Listo. Sí, aquí no había puesto bien las funciones, no puse el entre, pues no me apareció ninguna asíntota y en este caso sí, me parece que x menos 7 y aquí acuérdense que esto nos sirve para desplazar la vista. En el menos 7, aquí está la línea que no puede tocar y aquí está la línea que no puede tocar respecto a y en y1. En este caso, porque cada cuadrito va de 2 en 2, no se distingue que es 1, pero puedo acercarme y ahí se puede ver qué pasa sobre el 1. Ustedes, en este caso, las actividades que vayan haciendo pueden ser todo digital, nada más que mucho cuidado con las copias, porque he encontrado tareas en el cuaderno que son exactamente iguales y las he cancelado muchas de ellas. Hasta en las investigaciones pues, se ponen a copiar, o sea, ya es demasiada flojera la de ustedes, no poder hacer una investigación en internet. Ahora, esto quiero que lo vayan practicando cada uno, porque ya me he encontrado que luego se quejan cuando les cancelo las tareas de que, ay, es que yo sí la hice. Pues sí, sí la hicieron, pero si pasaron copia, yo no estoy averiguando quién la hizo y quién la copió. Entonces, si van a pasar copia, también se hacen responsables si me doy cuenta de que si cancelo las tareas, pues ni modo. ¿Ah? Porque algunos creen que solo con cambiarle la letra y ya, con eso es suficiente y con eso yo ya los voy a ver diferentes. No, si están exactamente iguales, igual de ordenada, porque hasta eso ni siquiera se fijan en esa parte, pues sí, se cancela la actividad, porque hay algunas actividades donde requiere que escriban. Entonces, si están igualitas en algo que se supone que es un análisis, canceladas todas las que estén iguales.
y todos toman la responsabilidad que les compete. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta forma es como vamos a sacar cuáles son las asíntotas. Aquí nos dice que saquemos el dominio. Respecto al dominio se refiere a todos los datos, o sea, cuando nosotros determinamos qué datos pueden ser, o sea, en esta función, en el caso de esta función, el dominio sería todos los números reales, excepto, en este caso, el -7. Eso quiere decir que se puede sustituir cualquier número excepto el -7 en la función original, porque siempre se toma de acuerdo al que aparece como x. Y aquí sería todos los reales excepto el 4 para esta función roja. Ese es el análisis que se le hace a las asíntotas, que son verticales, horizontales y diagonales, como nos apareció en la primera que les hice. Vamos con lo demás de la explicación. Función exponencial. La exponencial se refiere a aquella función que tiene un crecimiento de manera continua, ya sea un crecimiento o en algunos casos cuando decrece y ahorita les voy a ir explicando a qué se refiere esto. Entonces, para empezar, la función logarítmica, aquí está, la función exponencial, nos habla de ciertas gráficas que van a ir creciendo, que vamos a tener un exponente, y en el exponente es donde va a estar nuestra variable. Primero debemos de aprender ciertas características. Cuando a es mayor a 1, a se refiere a una constante. Cuando el número constante es mayor a 1, o sea, es positivo, x va a ser mayor a y, entonces ax es mayor que a y. Esto se refiere a cuando tenemos despejes. Si la A es, perdón, me confundí. A es menor a 1, quiere decir que son negativos. La X va a ser menor que la Y y la AX va a ser mayor que la AY. Si A es mayor a 1, X es menor que Y, AX es menor que AY. Decimos que la gráfica va a ser creciente en este caso y decreciente en este caso. O sea, cuando la constante sea negativa, va a bajar. Cuando la constante sea positiva, va a subir, o sea, va a ir hacia arriba. Y aquí hay dos ejemplos. Bueno, es que estas son más bien para tomar exponentes en general, o sea, exponentes de numeritos, no hay tanta variable. Entonces, ahorita les voy a explicar con las siguientes, ¿sale? Simplemente, bueno, aquí x a la 10. Aquí está igual mal escrito, era 10 a la x. La x en chiquita. Y debería de estar como exponente en esta parte. Están al revés. El 10 es la base y la x es el exponente, y ahí se cumple la segunda propiedad. Les voy a explicar eso de las propiedades. A ver. Voy a abrir una nueva. Es más fácil abrir y cerrar. Bueno, aquí nos referimos a cuando nuestra constante sea positiva, va a crecer, cuando sea negativa, va a decrecer. En este caso, sí vamos a aplicar en el GeoGebra el teclado para poder escribir los exponentes, porque pues, se nos va a complicar si no ocupamos el teclado. Entonces, vista, teclado, y aquí sí. Vamos a poner un 10 de base
con exponente X. Damos Enter. Si se dan cuenta, como mi 10 es positivo, entonces mi gráfica va a ir creciendo. Esto es una función creciente. En cambio, si yo pongo un -4 igual a la X, va a decrecer. Esos son estos dos casos, sobre creciente y decreciente. Cuando la base es 1, pues no va a haber mucha modificación, porque pues vamos a estar multiplicando el 1 por las veces que sean y pues nos va a seguir dando el mismo dato. Es decir, si yo pongo 1 a la X, vean que apareció aquí, bueno, no apareció nada, 1 a la X, pero nos apareció una línea horizontal, o sea, el 1. 1, este triangulito invertido indica exponente, una B invertida, perdón. Por ejemplo, aquí le puedo poner que quiero que mi exponente sea X más 3. Le doy Enter y aquí ya me apareció nuevamente en el mismo 1. No importa a qué exponente eleve yo el 1, me va a seguir dando 1. Entonces, eso es lo referente a esta tercera característica. Entonces, aquí, en la parte del ejercicio 1, las actividades que yo les pido que hagan son los que dicen actividad de aprendizaje. Los ejercicios no. Estos no son necesarios, simplemente lean y traten de comprenderlos, pero las actividades de aprendizaje sí son las que les estoy pidiendo que ustedes realicen. Aquí demuestra que se aplica la propiedad 2, que es lo que les puse acá, el 10 a la X. E a la X, recordemos que tiene un valor exacto. E a la X, le damos Enter, y aquí ya nos apareció. Y si está morada, si les confunden muchas líneas, aquí pueden ir presionando los puntitos para enviarlo. No es necesario que impriman, si se dan cuenta, aquí pues nada más pueden ir haciendo capturas de pantalla y poder ir arrastrando las gráficas, porque en actividades anteriores sí me llegó mucho ¿cómo se dice? El pretexto de que no podían entregarme gráficas, de que no tenían para imprimir. Si se supone que lo intentaron hacer ya sea en teléfono o ya sea en la computadora, pues ahí mismo van tomando capturas de pantalla y en un archivo van poniendo esas capturas, pero pues sí hay forma de entregarlo sin necesidad de imprimir. Simplemente vayan copiando, pegando, pero siempre sí ordenado. He encontrado también unos trabajos súper desordenados y pues tampoco es de que tenga el tiempo del mundo para ir ordenando el trabajo de cada uno de ustedes. La función logarítmica. En la función logarítmica nos habla de que es más o menos la inversa a lo que estamos hablando de función exponencial. Esta se utilizaba en matemáticas precisamente para hacer ese cálculo de regresar cuando una función, aquí nos dice, de esta forma, debido a que las funciones logarítmicas son las funciones inversas de las funciones exponenciales, se tiene una relación de forma directa entre ellas. A continuación definimos lo que es una función logarítmica. Para cualesquiera de los miembros, b debe ser mayor a 0, x debe de ser mayor a 0 y b debe ser diferente a 1. Se define la función logarítmica mediante la función con la cual la regla de correspondencia y logaritmo b de x, donde b recibe el nombre de base del logaritmo. Y logaritmo b de x se lee de la siguiente forma. Y es el logaritmo de x con base b. Y aquí hay una actividad de aprendizaje donde ustedes tienen que sacar cómo se lee. Por ejemplo, si yo tuviera un 5 aquí y un 35 aquí, se leería logaritmo de 35 con base 5. Entonces, eso es lo que ustedes van a escribir aquí. ¿Cómo se lee? Y aquí pueden ir copiando esto.
logaritmo de, recordemos que x es lo que está entre paréntesis y b es el numerito chiquito. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería logaritmo de 256 con base 4. Y así ustedes van a ir escribiendo. Gráfica de una función exponencial, pero antes va esta actividad de aprendizaje. En esta nos pregunta si está definida o no. En esta parte igual se los quiero explicar en el GeoGebra, también lo pueden sacar en la calculadora, pero para explicarlo se me hace más fácil aquí en el GeoGebra. Lo que van a hacer ustedes es escribir aquí la palabra log y les aparecen estas opciones. Van a tomar la primera, porque se dan cuenta, trae el espacio para b y para x. No voy a utilizar ninguna de estas, voy a tomar como que mi logaritmo es 3 y mi base es, mi base es 40. Y me va a dar un dato exacto. Entonces está definida. Aquí me dice, ¿está definida? Sí o no. Le van a poner sí y le pueden poner el resultado que da. Si yo les hubiera pedido se me olvidó cuál pedí, cuál escribí. Bueno, a ver, hagamos otro ejemplo. Logaritmo, me voy acá, así voy a aprender los números, voy a poner 5 y 35. Los mismos que puse en el anterior. 5 y 35. Si les hubieran pedido este acá, vamos a ver si está definida o no. Si está definida, porque nos dio un resultado, entonces se pone sí, coma, y ya ponen 2.21, que es el resultado de lo que está definido. Vamos a hacer otros ejemplos, porque acá nos piden uno con base 0, y vamos a checar uno con la x negativa. Logaritmo, pongamos que b fuera 8, y que x fuera menos 26. Aquí ya me dice indefinido. Entonces, ¿qué se contesta? No o indefinido, lo que ustedes quieran poner. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos base 0? Logaritmo, selecciono la primera opción, 0, y aquí le vamos a poner un 380. 0. Entonces, ¿está definida o no? Si está definida, nos da 0. ¿Qué pasa o en qué se basa con esto? En las características que nos dieron acá. B no puede ser negativa, o sea, el número chiquito no nos puede dar negativo. X debe ser mayor a 0, o sea, las X tampoco debemos de buscar que nos den negativas. Y B debe ser distinta a 1. Veamos qué pasa cuando es 1. Logaritmo, cojo la primera, 1, 6. Nos da infinito. Entonces esto no está determinado. Logaritmo, ahora le vamos a poner un 8 y aquí vamos a poner un menos 7. Indefinido. Logaritmo, ahora lo pongamos al revés. Pongamos primero el menos 7 y después el 8. Indefinido. Ahora vamos a poner los dos negativos. Menos 4, menos 2. Esto es lo que ustedes van a ir fijándose, si está definido o no está definido, que es la parte que van a escribir acá. Gráficas de funciones exponenciales. Aquí, en las gráficas de funciones exponenciales, se supone que ahora tenemos el exponente es x. Aquí era para aprender cómo se escriben los logaritmos y todo eso, pero aquí en la función exponencial, a la hora de graficar, vamos a fijarnos que el exponente está acá arriba y por eso vamos a utilizar este símbolo. Pero déjenme borrar todo. No borrar. Van a ver ahorita estas dos gráficas cómo se escriben. Si se dan cuenta, parece que fueran inversas, porque tienen la misma forma, pero están en sentidos contrarios. Y si se dan cuenta, lo que cambia es que en una tengo 1 sobre 1.5 a la x, y aquí tengo solo 1.5 a la x. ¿Cómo se escribe?
Vamos a abrir nuevamente el teclado. Aquí pueden escribir el 1 entre con la diagonal 1.5 y ahora sí el exponente voy a utilizar esta B invertida y ahora sí voy a poner ¿cuál es el exponente? X. Le damos enter. Intentamos mandarlo acá. Si se dan cuenta, ya es lo que aparece en nuestra función. 1 entre 1.5 a la X y está esta función. Siempre hay que procurar centrar para ver un poco mejor las funciones. Y ahora vamos a copiar la otra, que es 1.5 a la X. A mí me gusta ponerlo siempre entre paréntesis. 1.5 exponente X. Aquí está ya la otra función. Le damos enter para que veamos que aquí está la función y a esto le pueden hacer una captura de pantalla y ir pegando cuando así se requiera, cuando les pidan graficar algunas funciones exponenciales. En esta x cuarta entre 24, pues no estoy hablando de una función exponencial porque el exponente no tiene x, aquí es simplemente una x elevada a un exponente. Lo mismo pasa en esto. Cuando nos piden que grafiquemos, significa que puedo utilizar el GeoGebra, simplemente meto la función, pero cuando les piden tabla, para las tablas, recordemos que la clase pasada les expliqué que van a buscar aquí un analizador de funciones, seleccionan su función, ya les va a aparecer una tablita en la cual ustedes pueden sacar algunos datos. Aquí solo nos habla de raíces, puntos máximos y mínimos y todo, pero si le dan aquí donde dice puntos y luego seleccionan este botoncito, va a aparecer la tabulación. Y de esa forma, en una sola captura de pantalla, ustedes pueden tener su tabulación y su gráfica. Ya simplemente ordenar, tampoco sean exagerados, son gráficas que no necesariamente tienen que ocupar una hoja completa. Ordenen su información, yo tampoco quiero recibir 40 hojas de cada uno. Cuando no sea necesario, no hay que poner actividades de más. ¿Cómo se grafican las funciones logarítmicas? Aquí ya estamos viendo las inversas. La inversa del logaritmo 3 de x es x es igual a 3 a la y, pero en este caso no se mete así, se mete 3 a la x por el graficador. Le voy a quitar estas dos y son formas de regresar a la inversa. Entonces sería logaritmo, selecciono la primera, b es 3, x. Y está. Y la otra sí es exponencial, que es 3 a la x. Recordemos que la y pues no se puede meter, entonces le pongo 3 a la x. Damos enter y ahí está. Esta es mi función logarítmica y esta es mi función exponencial. De esa misma forma realizaron aquí la logarítmica, que es esta, y la exponencial, bueno, pero en este caso pusieron otra, igual 2 a la y, que no se puede meter así en el graficador, se mete como 2 a la x. Y está la opuesta, sería logaritmo 2 de x. Y estas son las formas de ir graficando. Quiero obtener tabulación de estas, igual. Cuando ya no quieren que se vean algunas, seleccionan el puntito para que se deje de pintar. Quiero ver de esta función cuál es su tabulación. Selecciono,
Selecciono mi función. Ya, ahora como ya lo había puesto aquí, ya me salió directo la tabulación. Esto del paso es de cuánto en cuánto quiero ir. Por ejemplo, yo quiero ir de punto 5 en punto 5 para que así sea mi tabulación. Y quiero que mi dato central sea 2.5, no 2.48. 2.5. Solo pueden cambiar el dato central, ¿eh? Los demás no se pueden cambiar. Solo el dato central. Y así es como tengo una tabulación correcta. También si quieren hacer alguna corrección en colores o algo así, me voy a propiedades, porque probablemente les salga algún verde o algo así que no se logre distinguir. Le cambio el color, le voy a poner este tono. En estilo, a lo mejor quieren subir el grosor. Pues eso sería como opacidad de la línea, tipo de trazo, si quieren punto y raya, puntos consecutivos. Yo creo que la que mejor se ve pues, es la línea continua. Y ahí está. ¿Sale? Entonces, prácticamente este tipo de clases, las últimas, las ocupo para que ustedes vayan aprendiendo a usar el GeoGebra y lo utilicen como una herramienta funcional. O sea, una herramienta que les dé muchas opciones para poder trabajar con las funciones. En este caso, saber cómo se introducen los logaritmos, cómo se utilizan los exponentes, cómo se utilizan los racionales, a qué nos referimos con las asíntotas y cómo se obtienen. Y pues eso es en general. Entonces ustedes van a resolver las de estas hojas que yo les di, solo las que dicen actividad de aprendizaje. Las que dicen, es que por acá no se parecía, ejercicios, esos no son necesarios. Solo las que digan actividad de aprendizaje. ¿Sale? Entonces esas son las que ustedes van a realizar. Entonces les deseo una excelente semana. Por favor, actividades realizadas con calma. Y como les digo, no es necesario 20 hojas, pero sí que venga completo. No quiero actividades copiadas. Ya vamos terminando y les comento que ya les dejé información acerca de las evaluaciones finales. Entonces es importante que ustedes se organicen. Si todavía no están en evaluaciones finales, pues hay que procurar pasar este tercer parcial para no irnos a final. Y si ya están en finales, ponerse a trabajar en sus actividades para que no se les acumule. No hay prórrogas. Si no entregan el día que está estipulado, se van a extraordinario. Entonces es mejor seguir los lineamientos, desde ahorita ponerse a trabajar y hacer todas las actividades que les hicieron falta. Ahorita es momento de trabajar en todo lo que no hicieron en el semestre regular. ¿Okay? Que tengan una excelente semana. Hasta luego.